puedo hacer una fotocopia para que la tengáis, porque es que en esta edición está muy coincidente. Justo esta página es la que ocupa. Sí que es verdad que la anterior es cuando Jesús va con algunos discípulos y se encuentra con gente de las tribus de Israel de la época, y empieza a iniciar lo que es el Sermón del Llano. Pero bueno, es un poco una parte más introductoria de que va a sanar enfermos, etc. No tanto lo que es la enseñanza en sí misma, ¿no? Entonces eso viene un poco antes. Pero es que esta página, pues el próximo día si puedo lo haré, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué es también didáctico? Pues porque el Sermón del Monte es, digamos, más largo. Entonces, hay más cosas y realmente son 3 capítulos. Aquí es parte de un capítulo de Lucas, ¿no? Bueno, ahora os explicaré también, porque, bueno, yo voy meditándolo. Lo bueno de la Biblia es que hay que meditarla y hay que orarla, ¿no? Eso, por ejemplo, los salmos son muy adecuados, ¿no? Pero cualquier parte de la Biblia lo es también. Entonces, yo creo que es alguna vez a un pastor o a algún hermano, ¿no? A través de sus escritos ha transmitido esta idea y yo la recogí y me parece una buena idea. El hecho de que nuestra oración, nosotros ya sabemos esto que es así, pero a veces yo creo que tenemos que reconducirlo. Nuestra oración debe estar guiada por la palabra. Entonces, eso más o menos lo sabemos, ¿no? En la esencia. Pero hay una forma, hay una técnica directa de hacerlo, que es precisamente leyendo la Escritura, leyendo la Biblia, por ejemplo el Salmo, o en este caso el Sermón del Llano, y a medida que lo lees, digamos, lo que te inspira o lo que quieres dar gracias, o aquello en lo que quieres tú mejorar o interceder por los demás, etcétera, pues aprovechas esa lectura para hacerlo. ¿Me explico? Entonces, también es una forma muy interesante, yo creo, de hacer esa simbiosis, de hacer esa ligazón entre la palabra, que es realmente el mensaje puro, y nuestra oración. Ahí no nos escapamos de decir algo que realmente sea del agrado del Señor, ¿no? En la oración no digo que nos escapemos, cada uno sabrá, o el Señor mejor que cada uno incluso, lo que dice o cómo expresa sus oraciones. Pero en el mundo evangélico, en el mundo protestante, digamos que estamos más inclinados a una oración de tipo, llamémosla espontánea, ¿no? En la cual no es como los católicos, que sí puede ser que alguna oración también la hagan así, pero por no hablar ya de los ortodoxos, que son menos conocidos, ¿no? Vamos a decir. Pero los católicos son más de oraciones ya hechas, ¿no? O sea, las tienen ya confeccionadas y, bueno, algunas de ellas incluso nosotros las podríamos utilizar, ¿no? Desde luego el Padre Nuestro es la que nos enseña nuestro Señor Jesús, y esa es el modelo, que yo también la pronuncio, la oro a diario, aparte de otras oraciones. Tampoco os veo, porque muchas veces yo creo que ni siquiera la hacemos, ¿no? Bueno, pero el caso, que las oraciones de otras iglesias son más prefabricadas, ¿no? Y lo nuestro es más espontáneo, pero puede haber una forma también, por ejemplo, es algo que yo he estado pensando, ¿no? El Sermón del Llano, ¿no? Por ejemplo, coger lo que es la síntesis de este sermón del Llano, que ahora vamos a intentar dar las directrices fundamentales, y hacer una oración con eso, una oración personalizada, que no tiene por qué ser una oración estándar que esté en un sitio y tal, ¿no? Con nuestras propias formas de interpretarlo o de relacionarnos con el Señor. Y los apartados de este sermón.
Pues yo creo que el otro día ya lo fuimos viendo, pero voy a ponerlo otra vez. El primero, bienaventuranzas. Vamos a poner los 5 apartados, con los cuales podríamos construir esa oración. Incluso os emplazo a hacer una pequeña oración, no para hoy, para la próxima, a ver qué oraciones salen, ¿no? Invocando al Señor, que no tiene por qué ser con todo, puede ser a lo mejor insistiendo más en una parte o en otra que a ti te afecta más o te hace más falta, ¿no? Bueno, bienaventuranzas, ¿recordáis la segunda parte cuál era? Ligada con esta. Ayes, sí. Aquí lo llama ayes. Ay, ¿no? Cuando algo te duele, cuando algo te va mal, ¿verdad? Es una expresión. Pero no sé si os acordáis que yo dije una palabra que sale en una versión, la del lenguaje en traducción actual, LTA creo que se menciona, para estos ayes, porque claro, bienaventuranzas y ayes no es una palabra que utilicemos así habitualmente, ¿verdad? Pero sí que hay una, ¿os acordáis alguien? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Se nos ha olvidado, ¿eh? A ver, como la semana pasada no estuve en Madrid. ¿Sí? ¿Levanta la mano? No, es que quieres hacer un estiramiento. Bueno, maldiciones, maldiciones, bienaventuranzas y maldiciones. Yo creo que esta palabra es muy clara y además es que todo este sermón del llano está, digamos, tejido con cuestiones contrarias, ¿no? Empieza ya de esa forma, no así el de Mateo, porque el de Mateo hace una enumeración, hace una lista de bienaventuranzas, pero no de maldiciones. Entonces, en el del llano está muy bien presentado, porque al principio además nos pone de forma simétrica 4 y 4. Voy a intentar hacer un poco el esquema para que se nos quede en la cabeza, porque otra cosa, yo a veces cuando estamos en la iglesia o cuando un hermano predica, etcétera, etcétera, o no sé, en el contexto en el que nos movemos, ¿no? Se suele tocar a lo mejor un tema o a lo mejor se tocan varios, pero el hecho es que se va de cita en cita, ¿no? Entonces, tú también lo he hecho alguna vez, salimos de la iglesia y decimos, vale, muy bien, y alguien nos pregunta, ¿y de qué habéis tratado hoy en la iglesia? Pues, hombre, hemos tratado este tema, porque muchas veces se insiste en un asunto, en dos, tal, ¿no? Y te queda la idea, pero otras veces es un poco más disperso, ¿no? Entonces, esto es una forma de que se nos quede algo, a mí por lo menos, a mí me va bien, ¿no? Me va bien porque sé que me centro en algo, aparte de en otras muchas cosas que pueden, y que de hecho surgen, ¿no? Y con eso, pues, voy trabajándolo, ¿no? Porque además cualquier parte que cojamos de la Biblia, sea pequeña, sea una coma o una tilde, como dice el Señor, ya tiene importancia. Fíjate, hasta la coma que cojamos, no sé exactamente cómo se podría hacer en ese caso, pero también tendría importancia, ¿no? Entonces, un sermón que es fundamental, que es esencial en la enseñanza de Jesús del Nuevo Pacto, pues imagínate la importancia que puede tener. Y si nos lo hacemos esquematizado, pues nos queda ahí como chuletilla. Y bueno, en la Biblia también se dice que nos vayamos pegando por ahí, por los sitios, por las paredes, aquí tenemos, ¿no? El mensaje bíblico, pues cada uno que se haga su pequeño esquema o su pequeña oración, como decíamos, y que se lo vaya pegando por ahí, en su cuarto, en la nevera, en el cuaderno, etc. Yo creo que es una idea, ¿no? Bueno, pues las bienaventuranzas y maldiciones. ¿Os acordáis cuántas había de cada uno? Steve se acuerda, ¿cuántas había? En Lucas, sí, estamos todo el rato en el sermón del llano, que es el del monte, pero bueno. 4 y 4. Ah, eso es, 4 y 4. Entonces, hacemos un repaso rápido, porque es que después yo también lo que he descubierto, porque claro, leyendo las cosas,
y estando, digamos, en el espíritu, y esto es como cuando no estaba en el Señor, leía la Biblia y decía, es un rollo y es un ladrillo que además todo el rato dice lo mismo, pensaba yo, ¿no? Etcétera. Pero después vas leyendo y es que cada vez te vienen más, no sé, más comprensión, ¿no? Vas madurando más, ¿no? Aunque a primera vista parezca que es algo que desde un punto de vista de un texto, ¿no? Pues analizas un texto y dices, bueno, esto realmente... Pero no, es que tiene un montón de... Pues eso es lo que pasa, ¿no? Por eso es bueno leer y releer, ¿verdad? Y lo que quiero decir es que, por ejemplo, el tema de pobre y rico, pues al leer me doy cuenta, digo, pues hombre, esto después tiene que ver también con lo que dice el amor al enemigo. O sea, porque empieza con pobre y rico, etcétera, etcétera, y después pasa el amor al enemigo. A ver, os lanzo la pelota. ¿Por qué creéis que tiene que ver con amor al enemigo, lo de pobre y rico? Steve, deja un poco porque tú siempre... Tú eres como los que se lo saben en la clase y yo siempre les digo, espérate un poco. Lo ves bastante... ¿Qué relación habría? Ahora vamos a poner cuáles son estas, pero antes de ponerlo ya os lo digo porque lo de pobre y rico pues sale con claridad, ¿no? Pero después habla del amor al enemigo. ¿Qué relación? ¿A alguien se le ocurre? ¿Nadie? ¿Steve? ¿A ti se te ocurre? Lo que pasa es que como empieza con lo del amor al prójimo, ¿no? Sí. Y el prójimo incluye tanto rico, pobre, y no hay distinción alguna, ¿no? Sí. Entonces al final pues se desemboca todo en eso. Sí, pero bueno, yo lo que le veo es que ¿a qué se refiere con el amor? Vamos a leerlo, lo voy a leer y así por lo menos, bueno, está en Lucas 6, 27, ¿vale? Entonces, a ver, yo siempre prefiero que sea la propia persona quien haga sus propias interpretaciones, no que lo de yo ya he hecho, porque entonces... Aunque siempre va a ser una inspiración del Señor, pero también la comprensión es importante, ¿no? Entonces, el 27, empieza con el 27. María Jesús, ¿nos puedes leer, por favor? Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque vale, sí, por cambiar un poquito, ¿tu nombre era? Estefan, Steven Estefan, vale, pues parecido. Lees pues del 32 al 36, que es la siguiente parte de este apartado. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que lo aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Amén. Bueno, a ver, no sé. ¿Os da alguna...? Yo lo que veo es que básicamente lo que nos está diciendo Jesús es que no acumulemos, o sea, que no hagamos las cosas... Sí. Hacer el bien sin mirar el bien. Sí. Porque Dios desea que apliquemos su evangelio a nuestra vida, que es amor, sin ver qué hace aquella persona o no. Porque si estamos esperando algo, estamos mal. Sí, pero entonces, rico-pobre, la relación de eso...
que yo siento que ser rico es rico en sabiduría del Evangelio y pobre cuando no le conoces, porque cuando le conoces tienes que aplicar esa enseñanza a tu vida para poder ser ejemplo. Bueno, bien, claro, es que aquí hay mucha cosa que se puede, pero realmente quedamos por quedar en algo, porque si no nos liamos, que pobre era básicamente depender del Señor. O sea, pobre de espíritu es tú no ser para que Él sea, ¿no? Pero en todo caso, yo lo que veo de rico pobre aquí es que nos está diciendo, tú tírate a lo de pobre. Vuelvo a insistir en eso, pero en lo espiritual y en lo material. O sea, que no acumules, que no seas ambicioso, que es uno de los grandes pecados, la avaricia, ¿no? El codiciar, el querer tener y todo para ti, ¿no? Egoísmo, ¿no? Entonces dice, si alguien te pide algo, se lo das. Si te pide un préstamo, aunque no te lo devuelva, da igual. Si te ofende, si digamos te deja en mal lugar, pues que te dé otro golpe y no pasa nada, ¿eh? Tú ofrécele la mejilla. Ya dijimos que eso tiene unos límites también, ¿no? Pero sí, María Jesús. Pero en sí la Yo lo que entiendo cuando leo esto es que el maestro sabe algo que yo no sé. Entonces, nosotros sabemos las cosas del mundo y cómo nos movemos en el mundo, pero él nos da una visión más amplia, porque no se acaba todo aquí, sino que yo pienso que esto, todo está controlado por el Señor y que al final dará la recompensa al que le tenga que dar y el castigo al que le tenga que castigar. Pero les está diciendo, como discípulos míos, tenéis que hacer esto, porque si no, darían paso al enemigo en muchas cosas, queriendo vengarse ellos, hacer un montón de cosas. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, de que el Señor conoce muchísimo más, porque Él actúa de manera de lo visible e invisible. Entonces nos da un conocimiento de Dios muchísimo más amplio y más grande. Y desde luego, al final, que es cuando dice, y si no hacéis así, seréis como los incrédulos que hacen lo mismo, o sea, aman a los que le aman y a los que no le aman, pues los aborrecen, ¿no? Pero Él nos está dando una lección diferente desde el punto de vista de Dios y que al final Dios es el que va a juzgar a unos y a otros. Sí. Así básicamente es lo que yo entiendo. Ajá. Sí, aparte de aquello que dije aquella vez, de que amar a vuestros enemigos y orar por ellos e interceder era importante porque en el caso de Pablo fue enemigo de la Iglesia durante un tiempo y luego se convirtió por la gracia de Dios y fue un discípulo, un apóstol de gran ayuda para la Iglesia. De acuerdo, sí, el Señor está por encima de todo y realmente Él es el que sabe, pero también nos da unas instrucciones. Y entonces lo que nos dice es, como sus hijos, como nosotros enseñamos a los nuestros o los maestros en las escuelas, les tienes que dar unas indicaciones. Y esas indicaciones son, pues todo lo que dice, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Es decir, ese es nuestro mandato, eso es lo que nosotros tenemos ahí puesto, ¿verdad? A veces no es sencillo cumplirlo, pero en todo caso, ese es, digamos, la meta, es por donde tenemos que ir. ¿El mundo por dónde va? Va por otro lado. Dice, hombre, es que este me ha dicho tal, pues se la guardo, venga. Yo, por ejemplo, recuerdo un caso que me sucedió el curso pasado con unos padres. El niño resulta que es un niño un poco movido, molestón, y estaba, digamos, con mi hijo, pues metiéndose con él, o sea, no de forma muy directa, ¿no? No era un acoso, pero en la fila misma pues se le ponía delante, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y yo le dije a la madre, que era la que lo solía llevar, oye, perdona, pero es que tu hijo tal, se lo dije un par de veces con educación, vamos a decir, ¿no? Pero ella eso se lo tomó mal, bueno, realmente yo lo único que hice fue
pues es que realmente el niño estaba molestando, ¿no? Y a partir de entonces, como que ella me cogió manía, porque yo hablaba algo de su niño, que era el que estaba. Pero yo con ella no le he cogido manía, o sea, yo, vamos, he intentado tener un trato con ella, pues como siempre lo tenía, ¿no? Pues, más o menos de cercanía. Lo que pasa es que veía que realmente ella se persistía en eso, y su marido también, ¿no? Cuando me acercaba a ellos, pues a mí como que no me hablaban y cosas de estas, ¿no? Digo, bueno, pues ellos sabrán lo que... Vamos, yo no les respondía, ¿no? Pero al final ellos han visto que yo realmente no tenía hacia ellos nada, ¿no? O sea, no tenía nada más que decirles que controlaran un poquito al niño, pues porque estaba molestando, y bueno, que a lo mejor, no sé si se lo tenía que haber dicho, yo creo que sí, porque es que, claro, a los niños hay que protegerlo. Y nada, pues al final, pues esta señora me llevó bien con ella y con el marido, pero lo notas, ¿no? Lo notas porque llega un momento en que te hablan de una manera franca, de una manera sincera, con buen corazón, etc. ¿Y qué es lo que he aplicado yo en ese caso? Que a lo mejor en otros no lo hago porque yo no soy perfecto, ¿no? Pero lo que he aplicado es eso, o sea, no he devuelto en la misma medida que me han dado, ¿no? Y al final, ¿qué resultado? Pues ha tenido un buen resultado, ¿no? Sí que es verdad que hay gente que no hace eso, hay gente que lo que hace es aprovecharse de ti, ¿no? Cuando ve que te hace algo y tú no le respondes, pues sigue y sigue, porque hay gente que es un poco... bueno, pues el mundo es lo que enseña, ¿no? Tú tienes que estar por encima y controlar y tal, ¿no? Esa es nuestra tarea, ser, en inglés lo llaman meek, que es como manso, ¿no? Pues una de las bienaventuranzas también, la mansedumbre, pues ser como ovejitas, porque realmente el Señor lo que quiere es que transmitamos el amor, pero no con, como dice aquí, no con los simpáticos, no con nuestros amigos, solo, que también, sino con todos, ¿no? Me pregunto, yo me hago la pregunta a mí mismo, en mi interior, y cada uno que se la haga. ¿Realmente hacemos eso? ¿O lo decimos y nos parece bien y después ya veremos? Yo recuerdo una persona, que no voy a decir quién, para no esto, pero que salía de una iglesia y decía, pues es que el sacerdote hoy nos ha dado un sermón buenísimo. Dice, hay que hacer apostolado en tu familia, proclamando tu fe cristiana, y dice, la verdad que nos ha gustado mucho, nos ha parecido fantástico y tal. Digo, muy bien, venga, ¿qué te parece? Vamos a empezar a hacerlo. Y me dice, no, eso no, que si no se enfadan, no sé qué, no sé qué. Entonces, claro, a ver, que cada uno que se examine, yo el primero, a sí mismo. Decimos las cosas y nos parecen bien, la teoría, ¿no? Lo hacemos, que si no lo hacemos ya, no. Juana. No, me quedé con la duda, porque la pregunta que usted le hizo aquí... Sí. Ajá, y lo de los ricos no quedó... Decía, y los ricos, ¿y qué tiene que ver? Y bueno, con esto miente, y para Dios todos somos iguales, y que Dios dice que tenemos que amarnos todos. Y todo lo que hemos leído, todo lo que ha escrito María Jesús, estoy de acuerdo, muy bien, está la palabra. Pero me quedé con la duda que entonces... No, creo que no hubo la respuesta de los ricos, ¿no? Me parece. Bueno, pues los ricos es lo opuesto a lo pobre. El rico es el que acumula. El rico es el que se enseñorea de sus posesiones, y el que si le piden algo no lo da. O sea, el rico es el que es un avaro, el que tiene todo el espíritu para sí mismo. Eso también, yo creo que también hay que pensarlo, analizarlo a veces un poco con nosotros. A veces, a mí me ha pasado a veces pensar que en las iglesias o entre la comunidad espiritual de hermanos, etc., también puede haber competición espiritual. Oye, que yo, cuidado, que es que tú estás ahí y yo te gano en la carrera espiritual. Eso es el Señor el que lo va a decir. O sea, entonces, rico no. Nosotros somos los últimos de la fila en todos los aspectos, material y espiritual, porque yo creo que las dos cosas van unidas. Es decir, no se trata de ser un pobre
porque sí, porque el Señor nos puede favorecer, nos puede bendecir materialmente, y si nosotros utilizamos bien esa bendición, pues puede ser muy útil a nuestros hermanos, ¿no? Pero pobreza de no para nosotros, sino para otros. Y riqueza es que tú, los ricos, hay varias, digamos, partes en las que se echan los perros a los ricos, y algunos dirán, no, es que los ricos, pues, tienen derecho a ser ricos. Bueno, sí, tienen derecho a ser ricos, pero también tienen que compartir. Sí, Juana. No, de ahí venía la duda, ¿no? Porque enseguida que te habló de rico, que le hizo la pregunta a Haití, a mí me vino a la mente el texto bíblico donde el rico, cuando Jesús le dice que tiene que dejarlo todo, pues él se entristece. El joven, sí. El joven, sí. Y además decía que se comportaba bien, que cumplía con los mandamientos. Es que eso lo dice literalmente, comparte tus posesiones. Ajá. Pero digo yo, mi pregunta, ¿no? Que como decía usted ahora, que eso depende del rico, porque hay personas que Dios le bendice, que tienen mucho dinero, qué sé yo, y siempre están compartiendo y dando. Entonces, digo yo que no todos los ricos a la mujer se comportan igual. No, hay ricos no. que sí, tratan de cumplir con lo que dice la palabra, ¿no? Claro, sí, yo eso es lo que entiendo. O sea, la riqueza material por sí misma puede ser beneficiosa para el resto. Si eso, por ejemplo, un empresario, se me ocurre, monta una empresa, pero puede dar trabajo a muchísima gente y bueno, esa empresa puede ser beneficiosa para la sociedad, ¿no? Ahora, si ese empresario lo que hace es mantener a sus trabajadores en unas condiciones, digamos, horribles, pues digamos que él está haciendo un uso indebido de esa riqueza, ¿no? Bueno, eso también. Vamos a ver, las bienaventuranzas. Vamos a poner aquí una esquemilla para que queden un poco más claras, ¿no? Hemos dicho que había 4, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí 1, 2, 3 y 4. Y también 4 maldiciones, que ya veremos que son las contrarias o las equivalentes a esa misma bienaventuranza. ¿Cuál sería? Vamos a ponerlo muy esquemático. La primera, pues la primera bienaventuranza, ya lo hemos hablado varias veces, es la de los pobres, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la maldición correspondiente? Hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Exacto. Después, digamos que esto, entre comillas, se reboza desde el punto de vista lingüístico con lo que sucede, pero la palabra clave sería ricos, ¿no? O sea, la maldición va por los ricos y la bienaventuranza por los pobres, ¿no? Ya hemos tocado este tema, yo creo. Entonces, la segunda bienaventuranza, ¿para quién sería? Para los que tienen hambre. Para los que tienen hambre, para los hambrientos. Vamos a poner, como los llamaríamos, los que tienen hambre son los hambrientos, ¿no? Los hambrientos, el Señor, o sea, los que realmente, por ejemplo, van siguiendo la búsqueda del Señor, ¿no? Tienen hambre de Dios, no tienen hambre, no tienen suficiente, constantemente están buscándolo, pero también los hambrientos, o sea, porque el Señor venía a buscar a los que estaban peor en todos los sentidos, espiritualmente, pero también materialmente. Fijaros con quién iba con los que la gente decía, es que estos mendigos, gente entre comillas de mal vivir. ¿Por qué iba con gente de mal vivir? Muchas veces, no siempre, pero con frecuencia. Sí. Porque eran los que estaban enfermos. Sí, muchos de ellos pues eran los que tenía que rescatar. Entonces, pero él ¿qué les ofrecía? Él les ofrecía su amor para rescatar esas almas, ¿no? No les decía, tú es que eres tal y cual. Ahora bien, la mujer adúltera, que muchas veces lo dicen, pero fíjate, hay gente que dice, fíjate que la perdonó. Sí, claro, porque la misericordia es lo que el Señor pone por delante. Pero cuando se acaba la misericordia, viene lo otro. Si tú la rechazas, su misericordia, Él no puede ser que tenga paciencia, porque la tiene el Señor, ¿no? Y te vuelva a ofrecer misericordia y realmente a lo mejor te la va a ofrecer siempre. Pero si tú la rechazas sistemáticamente, ahí, ¿qué puede haber? Que Jesús le dijo, vete y no peques más. Es que después leí, eso es lo que
le dice, no peques. Entonces, si la mujer tuvo en cuenta eso, pues todo bien, ya está, porque se arrepiente y no peca. Pero si vuelve a pecar, pues sí, nosotros lo hacemos, el Señor nos vuelve a perdonar, si nos arrepentimos. Pero si tú lo haces sistemáticamente porque te parece que eso es lo que hay que hacer, que es lo que la gente no acaba de tener muy claro, o sea, vamos a pensar que esa mujer adúltera se va, pero sigue adulterando toda su vida hasta que se muere. Oye, entonces, si has vuelto a pecar, ahí tendrás leña. Porque no se Las arrepintió consecuencias. totalmente, o sea, ya no colocó su corazón en fe en el Señor. No Sí, hubo sí. un arrepentimiento genuino. Exacto. Por supuesto, pero quiero decir que es que hay veces personas en el mundo que te dicen, pero fíjate que Jesús perdona, fíjate que Dios es misericordioso, con cualquiera, en cualquier circunstancia, de cualquier manera, al final todos salvados, hasta los idólatras. Pues no. Es que ven el texto. Pues No, no. es que, mira, yo el otro día, repartiendo los folletos de ganadores de almas, cuando se nos acaban los de Nuevos Testamentos, los gedeones, pues repartimos los, porque es lo mismo más o menos, pero no hay que pensar. Bueno, pues una señora te decía, a ver, es que aquí pone que somos pecadores. Yo reconozco la figura de Jesucristo, pero no estoy de acuerdo con esto porque tal. Digo, pero usted se ha leído la Biblia, usted ha visto lo que estamos poniendo aquí, es una cita, o sea, es lo que dice Jesús, no es nuestra idea, ¿no? Sí, pero no porque nosotros somos seres de luz y no sé qué historias, ¿no? Entonces, y otra señora también católica vio que ponía el lago de azufre y me cogió el folleto y después me llama ya cuando me había ido, oiga, por favor, no, esto quédeselo, porque esto del agua de azufre, es que esto, oiga, no, aquí el infierno, eso vamos a olvidarnos, porque, pero, a ver, a lo mejor nosotros, alguno también pensamos eso, ¿no? O sea, cuidado, porque el temor a Dios es importante, ¿no? Y los católicos están así un poco, y los evangélicos, sí. Aquí hay un texto bíblico que responde ese concepto de fe, que está en Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Confesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a la imagen de hombre corruptible, de aves, de frutos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea que Dios no es como lo pone la gente, que creen que ya conoce, que Dios es bueno, ya es bueno, nunca te va a pasar nada. Tú puedes hacer lo que tú quieras, que Dios está ahí para salvarte, para protegerte. O sea que Dios también, aquí dice, que si tú no cumples con Él, te desecha. Hombre, por supuesto. El otro día me contaba la maestra de mi hijo, porque estaba mirando algo de historia de Egipto y tal, y dice, me pregunta a un niño, y si Dios es bueno, ¿por qué envió las plagas? Y se reía ella diciéndome eso, pero no me daba la respuesta. Digo, pues porque si tú eres contrario a Dios, Dios va a tomar sus medidas. Hombre, es que es así. Pero eso no, eso parece que hoy en día está un poco como apartado. Bueno, los hambrientos, lo contrario, ¿cuál sería? Los saciados. Los saciados, exacto. O sea, ¿ves esto? Como lo he dejado destapado un rato, o sea... Sí. Los saciados. Bueno, yo creo que el mensaje de Jesús también es un mensaje de moderación. Porque, por ejemplo, los glotones, los que disfrutan en exceso de la comida, de la bebida, de la diversión, del placer, del dinero, tal, esos no están llamados al reino de Dios. O sea, están llamados aquellos... Y también otra cosa, el tema del sufrimiento. El sufrimiento no hay que evitarlo. O sea, el Señor sufrió lo indecible para salvarnos, pero Él no buscaba, de hecho, Él decía, aparta de mí este cáliz, ¿no? Pero el sufrimiento a veces es inevitable. Eso quiere decir que no somos masoquistas, no queremos buscar el sufrimiento por sí mismo, no queremos, más sufrimiento que esto ya me he acostumbrado y hay gente que es sufridora, ¿no?
están siempre así, ¿no? Parece que son campeones del sufrimiento, ¿no? Cuanto más sufren parece que son más importantes, ¿no? Porque es que fíjate lo que me pasó y no sé qué, no sé cuánto. No, lo que pasa es que tampoco hay que rehuirlo. Entonces, si tú sufres, pues es porque por algún motivo el Señor te ha hecho pasar esa prueba. Pero nosotros en realidad lo que estamos es para no sufrir. Si no es ahora, en el más allá. Es lo que nos ha prometido el Señor, ¿no? Pero al mismo tiempo no tenemos que evitarlo, porque están los dos extremos, el que es campeón del sufrimiento y el que no quiere sufrir para nada, que esto es lo que más abunda hoy en día, ¿no? No, yo es que sufrimiento cero, pero claro, tienes que hacer esto, tienes que atender a los enfermos, tienes que ir al trabajo, tienes que hacer tal. Sí, bueno, pero tal, ¿no? No, tenemos que ser conscientes de lo que el Señor en cada momento nos está enviando, ¿no? Porque el tema del sufrimiento también es... Bueno, en la 3, ¿cuál sería la tercera bienaventuranza? Los que lloran. Los que lloran, exactamente. Vamos a poner, yo en la versión del lenguaje actual, es que claro, decir los llorones no. Ponía tristes en la traducción, ¿eh? Yo creo que se puede poner tristes. O podríamos poner los que lloran directamente, pero bueno, vamos a... Tristes entendiendo el sentido al que se refiere, ¿no? Y ¿cuál es la maldición? Los que ríen. Los que ríen. Sí. Los alegres. Vamos a poner alegres, sí. No, pero no porque aquí es maldición. Los que ríen. Sí. Sí. Bueno, risueños, pero bueno, vamos a poner los que ríen. ¿Por qué? Pero fijaros que esto es muy curioso, porque si tú lloras, porque algo te ha sucedido y en principio algo que tenga que ver con tu misión en la fe, ¿no? Pues, o porque la vida, digamos, te hace sufrir, ¿no? Si tú aguantas en el Señor, al final reirás. Pero al revés, si tú estás todo el día jijiji jajaja, porque te da todo igual, tu final va a ser triste. Que esto es lo que pasa en la sociedad actual también mucho, ¿eh? Pones la televisión, aquí todo el mundo lo único que quiere es la fiesta, el cachondeo, que no pasa nada, que tal y que cual. Este es su destino. O sea, nos tenemos que colocar en la bienaventuranza, nos tenemos que colocar ahí. ¿Para qué? Para conseguir el galardón. El galardón de la tristeza es bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. O sea, que nosotros tenemos que elegir. El mensaje del Señor es muy claro. Por eso a veces cuando hablamos de cosas de Dios, yo creo que, y además es mejor que tengamos las cosas claras. Yo creo que no hay que irse por muchos caminos como intentando dar una explicación muy importante, sino lo básico. Que lo tengamos claro, lo básico. Lo básico es ser pobres, hambrientos, bienaventurados los que lloran, y por último, bienaventurados cuando os aborrezcan. Exacto. Yo pondría los perseguidos, ¿vale? Por poner una palabra un poco, los perseguidos. A ver, cada rotulador tiene su misterio. Hay uno que era indeleble, que está ahora que quitamos los perseguidos. Bueno, aquí le dedica, si os fijáis, es Lucas 6, 22, pero realmente se va casi hasta el 26. Vamos a leerlo un momento para que nos quede clara la idea. Dice: gozaos y alegraos en ese día. Perdón, 22, que me he saltado. Bienaventurados seréis cuando los demás os... esta es la versión un poco más actualizada, pero Reina Valera. Cuando los demás os odien y os excluyan, os insulten e infamen vuestro nombre. Pero solo por eso. Por causa del Hijo del Hombre. O sea, no vale con que, por ejemplo, vamos a pensar que haces una transacción comercial y tú haces una trampa
y te llevas una parte que no te corresponde, ¿no? Y el otro que ha estado contigo en el negocio, pues te empieza a vituperar, te empieza a insultar, tal. En ese caso, ¿somos bienaventurados? No. ¿Por qué? Porque no es la causa el Hijo del Hombre, no es la causa del Señor, no es la causa Jesús. ¿De acuerdo? Cuidado que no es en cualquier caso, ¿no? Solo en ese. Entonces, los que son perseguidos, los que son excluidos, sabemos que nuestra misión como cristianos, ayer leía eso y es verdad, realmente decía una cosa un poco fuerte, ¿no? Pero yo creo que es auténtica. Si eres cristiano, no te van a tratar bien los del mundo. Y si te tratan bien los del mundo, plantéate a ver qué tipo de cristiano eres. Cuidado, ¿eh? Así es. Cuidado, que muchas veces lo que queremos es decir, no, bueno, vamos a quedar bien, no vamos a decir nada que resulte, no sé, que sobresalga, ¿no?, de lo que se está comentando, para que todo el mundo piense que somos simpáticos y que llevamos la onda y que estamos ahí, bueno, y tal, ¿no? Eso tiene un precio. ¿Qué precio tiene eso? El Señor es el que nos dice, no estás haciendo lo que te corresponde. Entonces, ¿cuál es nuestro Señor? Aquí siempre hay dos caminos y siempre tenemos que elegir uno. No hay que darle vueltas. Estamos en el Señor, así que si no estamos en Él, estamos en el otro lado. Y si estamos en el otro lado, tiene un precio. Y si estamos en el Señor, el precio es que el mundo nos va a apartar, a excluir, a hacer el vacío, a decir, es que este es un raro, una rara, un aguafiestas, etcétera, ¿no? Pero nosotros vamos a por nuestro premio, a por lo que el Señor nos ha dicho que nos promete y por lo que ya nos está dando, ¿no? Bueno, entonces, dice, gozaos y alegraos en ese día, pues vuestra recompensa es grande en los cielos. Así hacían también sus antepasados con los profetas. O sea, los profetas les daban por todos los lados. Y hoy en día, cuidado, que somos bastante afortunados en el sentido de que el Señor no nos está dando muy fuerte, pero yo creo que cada vez nos van a dar más fuerte, ¿eh? De hecho, ya está empezando a pasar. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros, y entonces las maldiciones son las que ya hemos puesto. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. O sea, en la maldición se vuelve al otro, pero entendiendo que es un opuesto, ¿no? Y por último, vuelve a insistir en lo de perseguidos. Hay de vosotros cuando todo el mundo os alabe. Un poco en relación con lo que he comentado ahora del mundo y que seamos populares, ¿no? Pues vamos a una fiesta, por ejemplo, un ejemplo que me pasó a mí hace poco, no digo nombres para que nadie sepa tal, ¿no? Pero una boda, ¿no? Pusieron música cristiana, pero yo creo que 50-50, más o menos la mitad, un poco más, etcétera, ¿no? Y después metían, porque era un disc jockey, y metían canciones, bueno, del mundo total, vamos. Y entonces, pues cuando ponían esas canciones, la gente que estaba bailando la música cristiana, yo creo que la mayoría, no sé, pero en fin, seguían bailando la otra. Dices, bueno, pero me parece bien que bailen la cristiana, pero no sé si has oído un poco que han cambiado el esto. Pues bájate y no prestes tu, no sé, tu atención, tu diversión a esta cuestión que es absolutamente idolátrica. Bueno, entonces, ¿eso el mundo lo valora? Sí, claro que lo valora. Una persona próxima a mí me dijo, oye, qué bien os lo pasáis y tal. Digo, hombre, la mayor parte de las canciones son cristianas y aquí son cristianos todos los que hay. Intenté explicarme un poco, pero la percepción que tuvo esa persona, que es del mundo, era que la gente de allí se lo pasaba muy bien, con lo cual le pareció fantástico. Ahora bien, cuando yo le dije que no, que es que estaba previsto para que fueran canciones cristianas y que todos eran tal, ya no le hizo gracia. Ya no le hizo gracia. Entonces, ¿dónde estás?
¿Con los de el cachondeo, entre comillas, o con los del Señor? Pues tú sabrás dónde estás. El Señor da libertad, es lo que tiene, ¿eh? O sea, da libertad, pero tú eres el que eliges, ¿no? Pues, ay de vosotros, cuando todo el mundo os alabe, porque así hacían sus antepasados con los falsos profetas. Los profetas auténticos les daban stop, que se dice, pero a los falsos, ¿qué hacían con ellos? Los alababan y los encumbraban y... Claro, los falsos adelante. Así que ahí está, bueno, entonces, perseguidos o alabados. Pero alabados entendiendo a qué se refiere esto, ¿no? Alabados por el mundo. Bueno, después está la regla de oro, está el juzgar a los demás, por sus frutos los conoceréis, porque esta es la primera parte, y los dos cimientos. A ver, hay dos sistemas. El sistema de decir, hay que acabar con el temario, y si no, había un maestro que tenía yo también en escuela bíblica que decía, es que nos estancamos. Yo opino que siempre que se profundice y se discierna y se entienda, no es estancamiento, es enriquecimiento, ¿eh? Entonces, pues bueno, no sé, podéis también cada uno aportar vuestra visión, ¿no? Dime, David. Yo quería, hermanos, hablar un poco acerca de rico y pobre. Bueno, yo pienso que... Perdona, David, con brevedad, porque si no los tiempos los llevamos un poco justos. Sí, bueno, lo resumo. Yo creo que el Señor siempre habla en un lenguaje espiritual y habla de rico y pobre en el sentido espiritual y material. Sí. Pero yo quería leer dos versículos que hay en el Apocalipsis. El primero está en el 2:9. Que dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Aquí habla, lo entiendo yo que habla claramente de material. Porque luego dice, pero tú eres rico, en el sentido espiritual, ¿no? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y luego dice en el 3:17 y 18, porque tú dices, yo soy